revolución científica o pura fantasía. Como ejemplo se utiliza una captura de pantalla de la película El legado del profesor Dower, en el programador ruso de 30 años Valery Spiridonov, que sufre de atrofia muscular espinal, se ha convertido en el primer candidato para someterse a un trasplante de la cabeza. Mientras el anuncio ha causado polémica y desconfianza en la comunidad médica, el cirujano italiano Sergio Canavero, que se prepara para llevar a cabo esta operación sin precedentes, asegura que la operación es viable. ¿Tengo miedo? Sí. Pero también interés. Valery Spiridonov es un programador ruso de 30 años dispuesto a someterse a una operación única de trasplante de cabeza. Según él, no le queda otra salida, ya que muy pronto podría encontrarse postrado como el científico Stephen Hawking. Tengo que hacerlo porque no tengo muchas opciones. Mi decisión es definitiva, y no pienso cambiarla, sostiene. Cuando tenía 1 año a Spiridonov le fue diagnosticada una pérdida muscular rara debido a la enfermedad de Wernicke-Hoffmann, que afecta a las neuronas de la médula espinal y hace que la persona quede completamente inmovilizada. Su enfermedad progresa con cada día que pasa. Aunque el 50% de los niños con atrofia muscular espinal no llega a superar el año de vida, Spiridonov tiene 30 años y ya terminó la universidad. Sin embargo, sus opciones de llegar a la vejez son casi nulas. Este experimento es un gran avance científico. Es equivalente al vuelo de Gagarin. Objetivamente, no tengo los recursos materiales para pagarlo, pero estoy dispuesto a entregarme a la ciencia, señala Spiridonov. Tengo que hacerlo, porque no tengo muchas opciones. Mi decisión es definitiva y no pienso cambiarla. Valery Spiridonov, primer candidato a someterse a un trasplante de cabeza. El primer paciente potencial que se someterá a un trasplante de cabeza se comunica por Skype con el cirujano italiano Sergio Canavero, que llevará a cabo la operación. Según él, quienes sufren atrofia muscular espinal tienen prioridad en la selección de pacientes para este tipo de operación. Spiridonov se puso en contacto con el profesor hace 2 años, tras conocer su investigación por Internet. La familia del programador apoya su decisión, aunque son conscientes del alto riesgo de muerte después de la cirugía. ¿Que si tengo miedo? Sí. Pero también interés, expresa el programador de la ciudad rusa de Vladimir. Este experimento es un gran avance científico. Es equivalente al vuelo de Gagarin. Valery Spiridonov, primer candidato a someterse a un trasplante de cabeza. Misma cabeza, distinto cuerpo. ¿Cómo será la operación? Sergio Canavero, médico del Grupo Avanzado de Neuromodulación de Turín, Italia, explica que para llevar a cabo tan revolucionaria cirugía debe enfriarse el cuerpo y la cabeza antes de proceder al trasplante, para que las células del tejido vivo no se pierdan durante la operación. Después, las terminaciones nerviosas de las dos partes se conectan por medio de polietilenglicol, que servirá como una especie de conexión hasta que los tejidos se unan. Como ejemplo se utiliza la captura de pantalla de la película documental A Monkey Transplant. El científico comenta que antes de la operación habrá que inducir al paciente a un estado de coma para evitar cualquier movimiento, mientras unos electrodos implantados en la espina dorsal estimularán la creación de nuevas conexiones nerviosas. La técnica consiste en unir la parte de la espina dorsal de la cabeza separada con la parte de la espina dorsal que queda en el cuerpo receptor, usando para ello una sustancia química. Después, los cirujanos habrán de suturar los músculos y conductos sanguíneos. ¿Es posible vivir con el cuerpo de otra persona? Canavero ya declaró en febrero que la primera operación de este tipo, cuyo coste asciende aproximadamente a $11 millones, será posible en 2017. El científico asegura que gracias al cuerpo donado el paciente podrá combatir varios tipos de cáncer y de degeneración nerviosa. Asimismo, explicó que una vez el paciente salga del coma no podrá caminar al menos durante 1 año. El problema principal es el cerebro. Sin la circulación de la sangre, las consecuencias irreversibles para sus estructuras sobrevendrán 5 minutos después de la separación de la cabeza del cuerpo. El tema de la restauración de la médula espinal tras su corte completo aún no se ha resuelto. Profesor Alexander Neroveyev, doctor en ciencias médicas. El mono vivió tan solo 9 días.
Motherboard. Como ejemplo se utiliza la captura de pantalla de la película documental A Monkey a Transplant. En 1970 el médico estadounidense Robert White realizó un trasplante de cabeza de un mono a otro. El animal permaneció con vida durante 9 días, aunque difícilmente podríamos llamar vida a su estado, ya que a causa del corte en la médula espinal el mono no pudo sentir su cuerpo ni moverlo. Desde los experimentos con monos, la ciencia médica fijó el término trasplante de cabeza, aunque el material donante es un cuerpo. No solo estoy seguro de la posibilidad de realizar esta operación, sino también de su éxito. Sergio Canavero, autor de la técnica quirúrgica de trasplante de cabeza. Canavero no solo espera obtener mejores resultados, sino que asegura poder ayudar a todos aquellos pacientes de cáncer y con atrofia muscular, como Stephen Hawking. Estoy seguro no solo de la posibilidad de realizar esta operación, sino también de su éxito, afirma Canavero. El donante del cuerpo sería un hombre que sufrió heridas en la cabeza incompatibles con la vida, o un criminal condenado a muerte, dijo Spiridonov a Daily Mail. Polémica en la comunidad médica y religiosa. ¿Estamos ante un engaño? El anuncio de esta operación ha desatado la polémica en el mundo científico. Varios expertos advierten que no es posible llevar a cabo con éxito una operación de estas características, y advierten que dicha cirugía supondría una violación de las normas éticas. ¿Será la misma persona que antes de la operación? ¿Qué pasará con su mente? Andrei Balsirov, representante de la tradicional budista Sangha en Rusia. Doctor en ciencias médicas, el profesor Alexander Neroveyev piensa que la operación es pura fantasía y una forma de llamar la atención. Todavía no me lo puedo imaginar. Digamos que se pueden coser los vasos. Pero de la cabeza a la médula espinal se extienden 12 pares de nervios responsables de diversos movimientos. Teóricamente sería posible localizarlos, conectarlos y coserlos, pero se requiere que todo esto crezca y funcione. El problema principal es el cerebro. Sin circulación, las consecuencias irreversibles para sus estructuras sobrevendrán en 5 minutos tras la separación de la cabeza del cuerpo. El tema de la restauración de la médula espinal tras su corte completo aún no se ha resuelto, comentó Neroveyev a Moskovsky Komsomolets. Si la operación tiene éxito, la persona permanecerá conscientemente con vida, consiguiendo un nuevo cuerpo, opina Gennady Onischenko, médico y académico de Academia de Ciencias de Rusia, subrayando, no obstante, que la cuestión ética es muy compleja. Por su parte, Arthur Kaplan, director de ética médica en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, califica Canavero de loco, según The Independent. La operación es pura fantasía, una forma de llamar la atención. Profesor Alexander Neroveyev, doctor en ciencias médicas. La cuestión ha desatado polémica también en el mundo religioso, inquieta por la identidad de alguien que tiene la cabeza de otra persona. Vsevolod Chaplin, representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, cree que a quienes se sometan a esta operación solo se les podría llamar personas de un modo parcial, asegura citado por la radio Govorit Moskva. ¿Será la persona la misma después de la operación? ¿Qué va a pasar con su mente? Se pregunta a su vez Andrei Balsirov, representante de la Sangha tradicional budista en Rusia. ¿Cree usted que es viable pasar por una operación así y sobrevivir? Actualidad y noticias del mundo.